O sea, por la capacitación o por la competencia que tenga la persona o por la forma en que nosotros actuamos dentro de la industria. Bien. Y bueno, le quiero mostrar esta estadística, pero se la quiero acompañar con una cuestión que le estaba comentando a Ernesto y a Álvaro Vázquez temprano, que había investigado. Son estadísticas, bueno, brutales del tema de la seguridad. Les comentaba que la Organización Internacional del Trabajo, estuve leyendo hace rato, indica que anualmente mueren más de 3 millones de personas por accidentes laborales. Y por decir un país en Europa, en España, hasta el 31 de diciembre del año 2024, ocurrieron nada más en el sector de la construcción 84.000 accidentes de trabajo, para que tengan una idea. Ernesto, ¿alguna información que nos quieras dar al respecto? Buenas noches para todos. Ernesto Burgos les saludas de Cartagena, Colombia. Bueno, para recordar lo de Álvaro, primero agradecerte por tenernos en cuenta, ¿verdad? Con Álvaro venimos hablando y bueno, se materializó el día de hoy lo que queríamos con nuestra primera encuentro. Para reforzar lo de Álvaro, para Colombia como tal, miren, para esos datos que tenemos el 2024, el año pasado, solo tuvimos 408 muertes de trabajadores por causas laborales. O sea, estamos hablando de 8 personas por semana. O sea, más, casi 1.2 de muertes por día. Imagínense. Y en el año pasado nada más 408 personas. O sea, estamos hablando de más de un muerto por día. Estamos hablando de todas las industrias. Base de esos son datos sacados del Consejo Colombiano de Seguridad y del Diario Colombiano. Son datos reales. Y nos dice, miren, o sea, y lo otro es que de esas 408 muertes, 98.9 fueron por accidentes de trabajo. Solo el 1.1 fue por una enfermedad laboral. Sabemos que la enfermedad laboral te va a llevar a una muerte, pero con más tiempo durante años. O sea, no va a haber mucha muerte laboral, pero por accidente laboral el 98%. O sea, de las 408 personas, unas 406 personas, 405 o las 400 personas murieron por accidentes laborales. Y lo que va del trimestre del 2025, ya llevamos 89 personas que han fallecido, lo que es entre enero y marzo. O sea, una persona promedio por día sigue muriendo desde 2024 y lo que va del 2025. Este dato actualizado al primer trimestre del 2025, estas estadísticas a final de año ya pues se validarán completamente a finalizar el año, pero son datos que lo ponen uno a pensar y a reflexionar. Algo estamos dejando de hacer para que por algo que dejemos de hacer, cada compañerito de nosotros muera cada día por un accidente laboral. Sí, bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Tocayo, Álvaro, bienvenido. Buenas noches, Álvaro, y a todo el equipo. Gracias, me uno al agradecimiento por la invitación. Para nosotros es muy valioso poder cada jueves aprender y adquirir conocimiento por medio de la comunidad que estamos armando. Entonces, súper valioso y muchísimas gracias. Me enfoco en algo muy importante que tienes en el slide. El factor humano, el mayor desafío. Yo creo que nosotros, más que trabajar con un poco de máquinas o de herramientas, tenemos una responsabilidad grande como líderes. Y lo hablamos en todas las paradas y en todos los días, que la gente vuelva a su casa con el dinero y con el conocimiento que le permite progresar en la vida. Y pues eso, digamos que se logra dándole las garantías y sobre todo en estos tiempos que ya hemos cambiado hasta digamos las expresiones, poder nosotros servir como influenciadores para que una persona se vaya a hacer una labor y se vaya para su casa al final del día con todos los dedos, sin un rasguño, y con toda, digamos, la actitud para poder haber hecho una actividad y hacer un turno exitoso, digámoslo así. Entonces, el reto de nosotros es que el factor humano, y creo que lo vamos a ver más adelante, esté bien influenciado,
nosotros tenemos un reto importantísimo en todos nuestros eventos de parada de planta y es la comunicación que tenemos con nuestra gente. Es algo que es un reto realmente porque gastamos 1, 2, 3 meses de pronto haciendo una planeación, pero cuando llega el momento, llega gente con 2 días de anticipación, con 1 día, y el reto de nosotros es poder comunicarle todo eso que hemos pensado en 3 meses en 1 o 2 días. Entonces, el factor humano es nuestro mayor desafío. Bueno, muchísimas gracias Álvaro y Ernesto. Fíjense, nosotros hemos transitado todos estos años en la industria y hemos visto la inversión que hace el Estado y además también hace las empresas en facilitaciones de cursos, compra de tecnología y bueno, investigaciones, creaciones de nuevas herramientas, el seguimiento y control con indicadores. Yo le comentaba a la señora Dolly Flores, que estaba con ustedes, en Tabarca con ustedes, a propósito de que estamos ahorita en el proceso de planeación de la parada de creación. Estuve con ella como una tertulia como de 1 hora por aquí por Google Meet, hace como 2 o 3 días. Yo le comentaba a ella que hay un factor bien importante de liderazgo, que lo vamos a hablar más adelante, pero que quiero aprovechar esta estadística aquí, que es el factor del modelaje del liderazgo. Yo le ponía un ejemplo, ¿no? Si yo soy el papá de mis 2 hijas y les digo no fumen, pero tengo el cigarro en la boca aquí, mucho podré decir, pero nada más con ese ejemplazo de tener el cigarro en la mano, ella va a copiar lo que está viendo. Muchas veces lo que está escuchando no lo va a copiar. Entonces, cuando nosotros vamos a planta y le decimos a una gente, a un grupo de personas de la parada, cosas bonitas en una plenaria de trabajadores, le hablamos de los implementos de seguridad, le hablamos de de los acordonamientos, de la planificación previa y todas las cosas que tenemos que hacer. Pero entonces como líderes nos metemos a la planta sin los zapatos apropiados, o sin el arnés, o sin los implementos básicos, entonces le estamos dando otro mensaje distinto con los hechos. Entonces, como quiera que el esfuerzo se hace, tiene que ser algo sistemático y que sea en todos los niveles y a cada momento. Porque bueno, ahorita lo vamos a ver, es la vida la que está en juego principalmente, ¿no? Y bueno, después vienen los demás costos de equipo y otra cosa, pero principalmente es la vida de las personas la que está en juego. Fíjense, ahorita vamos a entrar, ya estamos saliendo aquí de la introducción del curso. Vamos a entrar en el propósito principal que tiene esta hora de entrenamiento que estamos teniendo, y es que visualicemos las cosas positivas que tiene la seguridad en nuestra vida laboral. Ya vamos a hablar sobre esto inmediatamente. Yo le preguntaba y te vuelvo a preguntar, Ernesto, con relación a este tema, tu departamento en el que tú diriges siempre ha sido visto por los empresarios como un costo, como la piedra en el zapato, como que un mal necesario. ¿Qué opinión tienes tú con relación a esto de esta visualización que tiene el Health, Safety and Environment, el HSE en la industria? Lo cierto es que, bueno, de pronto en la industria donde estamos nosotros ahora, que es este tema de hidrocarburos y petroquímicos, tiene un poquito más de importancia. El tema afuera de esa industria es un poco más difícil. Ahí sí lo ven como el costo, no se ve ese costo, sino es un gasto. Eso es lo primero que miran de identificar un elemento de protección que es algo básico. Se van hasta el más barato, no lo que protege. Y a veces hay elementos muy económicos y de muy buena calidad, pero no miran eso. Pero en este momento nosotros pensamos que por la percepción que tengo y lo que hemos vivido, tenemos un respaldo por nuestras gerencias, ¿verdad? De lo que estamos viviendo hoy, pues la gerencia nos respalda mucho, y a nivel de nuestro corporativo donde estamos en estos momentos también se le respalda mucho, y no se ve
tan así como un gasto, pero no deja de ser una piedra en el zapato, eso sí es real. ¿Para qué vamos a esconder esos temas? Esto sigue siendo un tema de que HC siempre como que se atraviesa por ahí y de pronto puede impactar la productividad. Entonces también depende del líder que tengamos en el momento, qué tan consciente es o qué tan comprometido es y qué tan líder es, que viva un líder integral, que no solo vea esa parte financiera y permita que los muchachos, el equipo que tengamos en HC pueda seguir adelante. Como lo decíamos nosotros, ahora aparte antes de iniciar, este tema de la seguridad y todo lo que tiene que ver con HC integral, pues lo que es seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente, todo eso industrial, no se debe mirar como que algo que nos toca, venga y lo tenemos que hacer así y como que me obligan a hacerlo, no. Esto es un debe. O sea, nosotros no podemos estar planeando hacer un trabajo sin tener ya prioridad o tener en cuenta aspectos de HC, y lo decía, no solamente HC, calidad, que es HC y calidad, son debes que se tienen que cumplir, porque si tienes una mala calidad también de un elemento que realice, por ejemplo, un ducto que construyas de 20 pulgadas, de 24 pulgadas, si no le aplicas la calidad adecuada y no tienes los controles necesarios, ahí fácilmente tenemos un incidente de seguridad del proceso. ¿Y cuál es la primera afectación? Pues la vida de una persona, y después el medio ambiente, la infraestructura. Entonces es algo que se debe tener siempre en cuenta, son debes que tienen que tenerlo. Como lo digo, nosotros en esta industria donde estamos, ustedes también, porque la mayoría pertenecemos a la industria de la petroquímica y todo el tema de hidrocarburos, no sufrimos tanto eso, pero sí seguimos siendo una piedra en el zapato, y hemos tratado de darle vuelta, ¿verdad? Que en los últimos años hemos trabajado a que también nosotros, pues también tenemos que ayudarnos. Nosotros como HC tenemos que, en ese rol de HC, vendernos de buena forma también hacia nuestros líderes, hacia ustedes los planeadores, que no nos vean como esa piedra de zapato, sino lo que vamos a ayudarlos también, que la productividad mejore, aporte, porque es que a la voz de que se nos vaya algo de asegurar y tengamos un evento, lo hablábamos ahora, una incapacidad de 7 días por un muchacho, ¿cuánto no nos genera eso? Primero pierdes al muchacho que sale, tienes que reemplazarlo, tienes que contratar a otro, tienes un proceso, o sea, todo eso es costos. Y ese costo al final te va a impactar una línea de tiempo y se te va a ir, el impacto financiero va a ser fuerte también. Entonces, ahí es donde uno empieza a decirle, bueno, viste, por no tener en cuenta un control HC, por negarle un peso, 2 pesos a este control, ahora estás perdiendo de 2 pesos, empezaste a perder 10,000 pesos, o sea, porque es muy diferente. Sin hablar que haya sido una fatalidad, pues, hasta la quiebra de la industria. Entonces, son cosas que nos toca, pero también la invitación de este lado, la invitación al equipo, nosotros con roles de HC, que también nos vean de esa forma, porque también muchos de nosotros, no, Álvaro no quiso y ya, espera, me aparto de eso. No, uno tiene que llegar ahí, seguir insistiendo y darle vuelta a lo que tenemos para que lo vean positivamente, y que esa persona que está ahí, ese líder que está ahí, me vea a mí como ese aliado que nos va a llevar a construir, a que lo que tengamos ahí sea un proyecto, una parada, una construcción, sea exitosa. Entonces, en ese lado hay que empezar a transformarla de ambos lados, pero no deja de ser una piedra en el zapato, esa es una conclusión, seguimos siendo una piedra ahí. Poquito, sí, Taylor, tú lo has dicho, estamos en una etapa de transformación. Aquí la mayoría que están son personas que tienen más de 30 años en la industria. Entonces, ustedes saben lo que hemos vivido en la seguridad de los 90 para acá, hace un cambio porque la legislación nos ha golpeado duros y nos ha obligado. Pero todavía encontramos planeadores, líderes que viven esos momentos allá y no están enfocados en lo que es el hoy, que también nos cuesta, pero nos toca ser muy inteligente y buscarle la forma a que sea lo mejor para ese proyecto. Muchas gracias, Ernesto. Yo le decía a un grupo de jóvenes, cuando me tocó hace 2 o 3 años contratar un grupo de jóvenes para una parada, le decía en el tema de la seguridad que nosotros tenemos un gran reto con esto de la seguridad, que es romper el paradigma de cómo percibimos o cómo se percibe en otros departamentos el manejo de las actividades de seguridad, no solamente desde el punto de vista económico, que es el que está presentado en esta lámina, ¿verdad?
y de visualizarlo, bueno, más bien como una inversión estratégica, porque va a repercutir al final, como dicen los cuadros estos, en la imagen de la empresa y mantener el equipo de trabajo que se sienta valorado cuando se le compran implementos de seguridad de calidad, que se le reemplace su implemento en la frecuencia adecuada y que se le dé también el uso óptimo a todos estos implementos, sino que también sean incorporados, y aquí sí le voy a pedir al amigo Vázquez Álvaro, que es líder de planeación, de cómo es ese proceso de la incorporación de todas esas actividades que tienen que ver con la seguridad en la planeación, en el alistamiento de la parada. ¿Cómo ha sido su experiencia allí, que nos permita ver desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista de la reducción de riesgos, del cumplimiento de normativas, de la mejora de la moral del equipo? ¿Cómo ha sido esa experiencia ahí, Álvaro? Bueno, Álvaro, nosotros, digamos que en nuestro equipo de trabajo hemos tenido un progreso y somos afortunados porque hemos venido con una mejora continua, y esa es una de las cosas que de pronto nos han llevado a paradas exitosas. Cuando nosotros, por ejemplo, con Ernesto y con el equipo nos sentamos previamente y marcamos estrategias, ¿sí? Previamente es más fácil, primero que todo, estimar costos, ¿sí? Eso, digamos, es una de las cosas, porque le decimos a la organización: necesitamos, este es el plan de nosotros, la idea es poder cubrir esto con estas acciones durante la parada. Incluso, por ejemplo, con Ernesto hemos visto estrategias en las diferentes etapas de la parada, porque ¿qué pasa? Al principio, ¿qué le pasa a la gente? Está desconociendo, muchas veces no conocen las plantas, tienen miedo a lo desconocido, no conocen el alcance. Entonces, digamos que todo el mundo está hasta ahora como entrando en acción. Después, ¿qué pasa? Ya tiene un poco más de confianza. Hay que tampoco también decirles: vamos confiados pero seguros, vamos, digamos que mitigando riesgos, y al final la gente ya tiene una expectativa de que se va a acabar la parada. Entonces, con base a ese flujo, a ese cambio y digamos, ese transcurrir de la parada, hablamos y mapeamos una estrategia, ¿sí? Eso representa unos costos, que hay veces hemos hecho estrategias, digamos, visuales, le hemos llevado de pronto incluso hasta el sentimiento de la gente, trayéndole un mensaje de su familia, una foto de su familia. Digamos, ahí es donde digo yo que nos convertimos en influenciadores de que la persona se vaya al campo, como tú dices, con los EPP adecuados, que se vaya con moral, que se vaya con la conciencia y la actividad, que va a meterse de pronto a una torre, que se va a meter a un dron, que va a trabajar y va a pasar y no puede pasar por debajo de una grúa, todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo lo implementamos? Yo creo que con ese tipo de sesiones, y sobre todo asignándole una inversión. Como tú lo dices, no va a ser un costo, sino es una inversión, porque vamos a asegurar una serie de actividades para que la gente pueda irse a hacer la labor segura, ¿sí? Yo creo que, y comparto lo que dice Ernesto, nosotros somos afortunados porque hemos conocido, digamos, que la parte antigua de esta profesión, y ahora lo que se viene, ¿sí? Incluso a nosotros nos han retado en cambiar nuestras propias y evolucionar en nuestras propias habilidades blandas, que es algo súper importante. De pronto Álvaro lo tiene súper marcado porque ha estado mucho más tiempo con la vieja guardia, llamémoslo así, y ahora con las nuevas generaciones que vienen entrando a las paradas de planta con una serie de pensamientos muy diferentes a lo que eran hace 20, 30 años. Hace 20 años, hace 10 años, un líder era muy fuerte, para adelante y no me importa y vamos a hacer la labor. Ahora sí nos toca influenciar a la gente, y no tampoco vamos para adelante, sino: hey, muchachos, sabemos qué vamos a hacer y tenemos que salir al final de nuestro turno con experiencia,
con algo más de dinero, pero con todo nuestro cuerpo enterito. Sí, correcto. Bien dicho, Tocayo. Oye, pero les tengo que decir un par de cosas, ¿no? Número uno, acabamos de llegar a más de 40 personas conectadas aquí en directo en Google Meet. Agradecido de esto. Las personas que se están conectando reciente, por favor déjenos sus correos, sus teléfonos para enviarles este material que es de ustedes. Lo otro es que todos los invitados que he traído me han llamado viejo, ¿vale? ¿Ah? No respetan, chicos. ¿Ah? El amigo Leonidas hasta me llamó dinosaurio en estos días. Sí. Qué buena vaina. Oye, Álvaro, qué ¿sí? pena ahí la interrupción. No Sí, te preocupes. de las 44 personas, tenemos gran parte de nuestro equipo de trabajo en línea. Incluso está uno de nuestros integrantes y líderes también del equipo de Barranca, aquí presentes con nosotros. Entonces, a eso me refiero de nuestra comunidad. Yo creo que cada vez la gente está tomándole la importancia, digamos, a crear una comunidad latinoamericana. Sí, lo que estamos hablando es crear la sociedad de conocimientos propios nuestra, de nuestra región, y no seguirla importando. Eso es algo que le debemos a nuestra gente, ¿no? ¿Sabes que a mí me gusta conversar mucho en la planta con los artesanos, e incluso con las veces que he viajado les he podido hacer, donde me permiten usar el teléfono, les he grabado videos, y una de las cosas que mucho coincide nuestros compañeros es que ellos valoran más el reconocimiento del trabajo como tal cuando a ellos se les trata bien desde el punto de vista de los EPP, por ejemplo, y del trato. Ellos me decían, yo tengo un supervisor que se llama Félix Lugo, que me pregunta todos los días cuando llego por mi familia, llamaste a tu esposa anoche, le preguntaste, que es una práctica que mi compañero Félix Lugo, que una de las leyendas de aquí en Paraguaná de la parte mecánica, él ha aprendido dentro de su labor de supervisor. Y él dice, ¿por qué le trabajo tanto a Félix Lugo? ¿Por qué le doy el máximo a Félix Lugo? Bueno, porque me pregunta por mi familia, porque está pendiente de que use mis implementos, sé que me valora y que además de que tenemos que ser productivos y eficientes, eleva nuestra moral del equipo cuando terminamos y colocamos una brida y enseguida salta con la felicitación y con el apoyo, o él mismo, él siendo supervisor nuestro, nos trae el vaso con agua, o sea, ese tema de esa relación que hay allí compacta o adhesiva en los equipos de trabajo, también hacen que la gente también trabaje más cuidándose uno con el otro, porque uno solo en el trabajo no se puede cuidar, tiene que también, aunque uno es el propio responsable de su seguridad, también necesita que el otro compañero que está al lado de uno también esté pendiente de las acciones, porque uno no tiene vista en todos los lados. Entonces, esa es una cosa también desde el punto de vista psicológico que también que ayuda muchísimo al tema de la seguridad. Bien, la semana pasada yo les dejé la inquietud, porque yo les decía a ustedes que en este poco de años, que para que no me sigan llamando viejo, no voy a decir cuánto, que estuve en la industria desde hace muchísimo tiempo que estuve trabajando allí, aprendí que la seguridad no es una prioridad. Ernesto, ¿qué me tienes que decir de esto? No, Álvaro, igual lo que les comentaba ahora al inicio cuando tocábamos el tema de que esto no era un gasto. O sea, nosotros, esto es algo que va intrínseco en la labor. O sea, por ejemplo, te vas a la cotidianidad, a tu día a día que vives fuera de la industria. Tú tienes una moto. Lo primero que haces cuando vas a prender la moto es revisar que esté bien. Está viendo que el equipo esté bien para que no te falle. Después mira cómo te vas a proteger tú. Un casco, mira si tienes que ponerte que te protege en alguna rodillera y vas. O sea, es algo que tú tienes que tenerlo como práctica. Eso no tiene que decirte a ti, venga, hay que hacerlo. No. Ya tú tienes que estar intrínseco en ti. Así pasa con los proyectos. Hombre, si yo voy a hacer una excavación, lo primero que tengo que analizar es densidad de suelo, herramientas, control de una. Yo no puedo estar esperando de que tenga un profesional ahí para que me recuerde cosas
Y lo otro, me salgo otro poquito del tema o darle un poquito más de refuerzo a este tema, es que aunque no haya un profesional de HC, la persona que está haciendo la labor tiene que vivir el HC con él. O sea, yo soy el que, ¿por qué? Porque es que se pone en la primera persona, la que está ahí haciendo la labor. Yo soy el que estoy en la línea de fuego, en la línea de peligro. Entonces, si yo no me cuido, yo no voy a esperar que venga por allá Ernesto, que está dando una vuelta a 2 kilómetros para que venga para decir, bien, donde tiene Ernesto 100 personas más por allá, 2 por acá, pero eso lo digo de la persona. Y cuando lo digo de nuestros líderes o empresarios también es igual. Yo no puedo negarle lo que el proyecto o la parada me pida para cuidar a las personas, cuidar el medio ambiente, cuidar la infraestructura. De cuando yo empiezo a ser mezquino, o empiezo de no dar eso que me está pidiendo el proyecto, ahí es donde vienen enseguida todos los tropiezos, todos los atrasos, todos los impactos, todos los accidentes. Y al final, como te decía, a mí siempre me gusta hablar de este tema, es de mezclarlo con lo que vimos. Nosotros como HC no nos podemos apartarnos que esto es un negocio y que tiene que tener un rendimiento, tiene que tener una productividad y que hay que entregarlo en el tiempo que se pide. Totalmente. La parada exitosa es si se cumple todo eso. Eso es una parada exitosa. Ok, listo. Fue una parada exitosa porque no tuvimos ninguna persona que nos accidentó 10 días después. ¿Fue exitosa? No fue exitosa. Entonces, sí, entonces nosotros tenemos que en esa misma línea conocer ese proyecto y hacer que eso tenga más valor todavía. Pero todas las personas que van sumando también tienen que venir con esos aspectos HC incorporados. Va un supervisor a mí que me va a responder por 15 muchachos en una torre, no me va a decir que él solamente va a llegar a soltar el párrafo y no va a tener en cuenta si los muchachos llegaron bien en el día, si los muchachos tienen agua, si los muchachos tienen ventilación, si los muchachos tienen un vigía o tienen un medidor de gas que les permita controlar una atmósfera. Eso lo tiene que también contemplar esa persona que está, y no tiene que ser HC. Entonces, eso lo tiene que vivir todo, cada uno. Igual ese que planea, o el dueño del negocio, el dueño del aviso, ese gerente que está allá, sea de la empresa contratista, o sea el líder de la parada por parte del cliente, también tiene que verlo de la misma forma. O sea, él tiene que también saber que hacer un trabajo, y todavía cuando son tareas críticas, todavía mucho más, con más peso, tiene que brindarle todo lo que necesita esa parada o ese proyecto. Porque si no, realmente lo que vamos a vivir es tiros al aire. Si hoy no pasó nada, escucha, un día más, escucha, pero sé que tengo un riesgo porque le dejé dar algo. Le dejé algo. Por ejemplo, si sabíamos que nosotros consumimos algo básico, en una jornada de 24 horas consumimos 1000 bolsas de agua para hidratar a las personas. Yo no voy a dar 1000, voy con 500. Tenlo por seguro que en esas 24 algunos se te va a descompensar y te puede sufrir un golpe de calor, te puede sufrir algo. Pero ya yo tengo una métrica, tengo que tener en cuenta. O necesito 500 arneses. Y no, vámonos con 300. Alguno va a cometer un acto inseguro y va a poner en riesgo la vida de él y la vida de un compañero. Esas son cosas que sí o sí tienen que estar inmersas, y no debe ser un HC que esté ahí para que se cumpla o se lleve. Que nosotros sí llegamos para recordar, para aportar y hacer que coja más valor esto, es cierto. Y otra vez me voy del otro extremo. Nosotros también tenemos que hacer que eso coja más valor. Yo no puedo ser un HC ahí que sea de la vista gorda, que cierre los brazos y ya no tenemos y ya no tenemos y no lo hacemos, o vamos y lo hacemos, y bueno, arriesguense, muchachos. También un HC pasivo, un HD pasivo. Así es. Sí, tengo que buscar soluciones. De pronto, práctico, vamos con lo mismo del agua. Se me acabó el agua, pero yo tengo de pronto una planta vecina, un compañero allá. Hey, mi amigo, préstenos agua que nos vienen entre media hora. Vamos, porque el muchacho también lo necesita. Y en última, bueno, muchachos, no hay agua, paremos. Pero son cosas que nosotros también tenemos que aportarle al negocio. Si nosotros desde HC también no vivimos, ahora lo pongo del otro lado, si nosotros como HC no vivimos el negocio, también estamos mal. O sea, nosotros le pedimos al operador, al supervisor, al coordinador que vive en el HC, pero nosotros como HC también tenemos que ponernos en la ropa, en las botas de ese compañero, de ese gerente de contrato, de ese líder de parada, y también tenemos que hacer que la parada sea exitosa. La parada exitosa es, claro, siempre lo hemos dicho, que no tengamos eventos en personas, que entreguemos a tiempo, que lo entreguemos con calidad, pero que también de pues, financiero.
rendimiento financiero. Porque si no, no nos vuelven a contratar. Hacemos una y bueno, no, venga otro. Sí. Bien, si continuemos, el tema de la planificación. Siempre hemos visto en los textos, lo vemos hasta en los libros del PMI, en los PMBOK del PMI, que hablan de que, por ejemplo, en la séptima guía se habla de agregar el valor y hablan de adaptarse al entorno. Y en una clase que estuve en la maestría que estaba haciendo, y ya la concluí, la profesora nos decía una cosa bien importante con el tema de la planificación de la seguridad, que es el hecho de que nosotros, por lo menos aquí en Venezuela, tú le preguntas a los ingenieros que trabajamos en parada de planta si aquí se hace una gestión de riesgo de manera formal, y posiblemente la respuesta sea que no. Pero cuando nosotros preparamos la parada, o sea, hacemos los preparativos para una parada de planta, tomamos en cuenta muchos elementos que son derivados de una planificación de los riesgos. Entonces, pero lo hacemos no solamente con los riesgos que tienen que ver con la parte de seguridad, sino con todos los riesgos que puede tener un proyecto, tanto financieros, políticos, sociales, geográficos, y en eso también le sumamos el tema del HSE, principalmente en el tema de la formación. Yo les comentaba a esta profesora que tiene muchísima experiencia y tiene mucha data, maneja mucha data constante, muchas estadísticas de las industrias a nivel nacional aquí en Venezuela. Tuve esa oportunidad, privilegio de que esta profesora nos diera esta clase. Y ella nos decía que es un proceso como que cultural. Nosotros muchas veces trabajamos así como tipo comando, pues. Nos gusta evitar el diseño, evitar la preparación completa, y entonces que cuando se nos presenta el problema, entonces hay que caerle al problema y resolverlo, como que una operación así muy reactiva. Muy reactivo. Y entonces, y eso está extendido en todos los niveles de toda la organización. Y oye, ahorita Álvaro lo decía, ¿no? que han sido muy exitosos en varias paradas, porque se ha logrado incorporar desde temprano en la prevención. Yo pienso que el elemento fundamental aquí, cuando uno habla de seguridad industrial, para que el impacto, que es el tema que estamos viendo hoy, de la seguridad, sea un impacto verdaderamente positivo, es que trabajemos juntos todos los departamentos en el tema de la prevención. Recientemente en este espacio de estos cursos de los jueves cuando comenzamos un día miércoles, recuerdo, y tuvimos un curso que se llama Liderazgo y Supervisión, y hablábamos de las características de los supervisores de paradas de planta. Y allí decíamos que una de las características es que los supervisores de las paradas de planta y de proyectos debemos ser integrales. Es decir, que no necesitemos que esté encima de nosotros el de seguridad y el de calidad para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, porque nosotros como supervisores de ejecución debemos saber hacer lo que para lo cual nos contrataron. Es decir, si yo soy supervisor de torres, yo debo saber que no puedo mezclar, para evitar problemas electroquímicos en una torre, metales distintos en el caso del hardware de la torre con la tornillería y estas cosas. Si yo tengo ese concepto claro, ¿por qué yo tengo que esperar a que venga el inspector de calidad a decirme que los tornillos están malos? Si yo sé que los tornillos que debo colocar son los adecuados para esa torre. Igual pasa con la seguridad. Si yo llego y en el proceso de preparación de la planta te tienen la disciplina de preguntarle, como a nosotros los mantenedores, de preguntarle a la gente de operaciones cómo está operando la planta, cómo ha estado el proceso de esta torre, y si en el proceso de la torre, en la curva de trabajo de la torre,
se verifica que la torre estuvo operando los últimos meses de manera inadecuada, es síntoma de que cuando vayamos a abrir la torre, de repente vaya un plato caído, porque desde el principio en la planificación no diseñamos entonces que le vamos a colocar allí un cabo de vida en la torre, le vamos a colocar arneses a los trabajadores, o vamos a hacer lo que tú decías de colocarle los detectores o la evaluación de la atmósfera que esté allí, si hay una atmósfera deficiente de oxígeno, o una atmósfera tóxica, o una atmósfera explosiva. O sea, si no me preparo para eso, sino que espero que suceda la cosa para... Entonces, ahí la clave, les repito, es el tema de la prevención. O sea, nosotros debemos incorporar, para que sea positivo el impacto, no puede ser una cosa que sea al azar, sino que tiene que ser una cosa diseñada, preparada desde el principio, que lo da tanto la experiencia como el estudio constante de todos los procesos que uno lleva en una parada de planta. Creo que ese es el punto. Y en la clase de planificación también dijimos, no de programación, en la clase de planificación hablamos que el proceso de planificación de una parada de planta no es más que el diseño y la presentación de los objetivos de esa parada. Bueno, nosotros no podemos hacer más que no declararlo, sino trabajar para que dos de los objetivos claros de una parada de planta, los dos primeros objetivos sean cero accidentes, ¿verdad? Y cero eventos con que atenten contra el ambiente. Sí. El impacto ambiental. Es más, hoy en día no usamos mucho la palabra en las industrias en las que yo he estado trabajando y con los equipos de trabajo con los que estamos trabajando, ya nosotros no hablamos de ambiente, porque al principio de los años entre los 40 y 70 la gente hablaba del ambiente, porque el ambiente estaba completo. Después, entre los años 70 y hasta los años 2000, la gente hablaba del medio ambiente, porque ya lo que nos quedaba era medio ambiente, porque ya la otra mitad la habíamos acabado nosotros. Y hoy en día hablamos de la sostenibilidad. Desarrollo sostenible. No sé si habían escuchado esto, pero esa es una realidad. ¿Por qué la gente habla del medio ambiente? Pues bueno, porque acabamos ya la otra mitad, ya no nomás que nos queda medio ambiente. Y hoy en día hablamos del término de sostenibilidad. Entonces nosotros tenemos que hacer, aquí Álvaro te voy a dar la palabra ahorita, para que me hables un poco acerca de la planificación proactiva en materia de seguridad, o Ernesto, con este tema. O sea, ¿cómo hacemos para que los nuevos valores que tenemos en la industria, los nuevos profesionales, y vaya que en Cartagena, aquí mismo en Paraguaná, o allá en mi Barranca Bermeja querida, gente que me trató demasiado bien, les agradezco muchísimo, aprovecho aquí que están gente de Barranca Bermeja aquí, para agradecerles en nombre de mi familia que trato que me dieron allá, y en el mío propio, me sentí como uno más allá de ustedes, allá en Santander, con los vecinos de Barranca Bermeja. ¿Y cómo hacemos para que esta gente nueva aprenda que debemos meter todos estos elementos en la mesa de diseño, como lo escribimos aquí? Neto o Álvaro. Bueno, yo tengo algo ahí, creo que es clave y me parece muy importante mencionarlo. Nosotros ahorita en estos momentos tenemos muchas herramientas que el mismo desarrollo de este tipo de industria nos ha dado. Por ejemplo, lo mencionaste, el PMI nos encierra y nos entrega buenas prácticas, ¿sí? Digamos que entre esas están los tiempos de alistamiento y de planeación. Son claves, son buenas prácticas. Yo creo que entre más nosotros tengamos un buen tiempo para planear y para alistarnos, vamos a estar muchísimo más listos para cuando tengamos que tener la presión encima de tener una planta apagada y un countdown o un tiempo hacia atrás donde nosotros tengamos que estar retados por las actividades, ¿sí? Ahora, ese tipo de buenas prácticas, y lo dice, por ejemplo, los planes de gestión de los alcances, el alcance definido. Si nosotros tenemos un alcance definido y es una buena práctica que nosotros como planeadores tenemos que buscar, y es uno de los objetivos iniciales cuando hacemos una planeación, es, venga, yo le voy a hacer un alcance, empiezo aquí y termino acá, porque con base en esos alcances yo voy a identificar riesgos. Por ejemplo,
nos pasa, nos ha pasado varias veces el tema, por ejemplo, con los tambores. Digamos que en los tambores, ¿qué ha pasado? Digamos que en la planeación nuestro alcance dice que no tiene ningún lodo, pero oh sorpresa, entonces nos vamos a preparar a 0 lodos, a 0 metros cúbicos de lodo, a 0, digamos, residuos. Pero entonces, ¿qué pasa en la realidad? Cuando llegamos, tenemos lodos, entonces ya nuestro alcance empieza a cambiar, ¿sí? Entonces, aparecen nuevos riesgos, aparecen nuevas herramientas, otros equipos que tenemos que tener adicionales. Entonces, digamos que ya con esa buena práctica de tener un alcance congelado, nosotros podemos tener ya unos riesgos ya más aterrizados. Entonces yo le doy, digamos, mucha importancia a previamente tener ese tipo de herramientas como lo que nos indica las áreas de conocimiento que tiene, digamos, el PMI. Nosotros ahora estamos en un proceso importantísimo aquí de crear un proceso basado en las áreas de conocimiento, ¿sí? Y ahí es clave lo que decimos, el tiempo anticipado para nosotros poder hacer una buena gestión y una buena planeación. Ahí involucramos todo eso que hemos hablado durante esta primera media hora, de todas las herramientas y todo eso. Y adicionalmente, volviéndome al slide pasado, esto es una cultura, ¿sí? Yo creo que entre más que repetimos nosotros, va a ser un valor que repetido se va a convertir en una cultura. Ya no es el departamento de HC, ya es el liderazgo de la parada. Ya no son departamentos separados, ya somos un equipo y un staff para gestionar un liderazgo y llevar, digamos que, a una parada exitosa. Son, digamos, los datos que creo yo y que nos han funcionado y que seguimos trabajando para que nosotros lleguemos bien. Para sumar ahí, se nos está quedando por fuera, eso es muy importante, pero si no tenemos el recurso de las especialidades, no vamos a llegar a nada. Cuando digo eso es tener el supervisor que nos ayude o coordinador planeador, el especialista en QAQC, el especialista en HCE, ese líder integrador, o sea, un equipo mínimo para que tú puedas desarrollar esa primera fase de planeación de la parada, cuando empiezas a recibir un alcance, porque ya todos empiezan a ver su vista y empiezan a integrarlo, a trabajarlo en conjunto. Cuando empezamos a revisar ese alcance de lo que decía Álvaro, de ese tambor, de ese drum que vamos a intervenir, pero ya lo empieza a ver uno con vista de calidad, con vista HC, con vista del programador, viendo cuánto tiempo va a ir, empieza a recibir. Pero si no están esos recursos mínimos de esas personas que son los que van a ayudar a que se materialice, va a ser un poco, no va a ser exitosa esa planeación. Por eso también es bueno, listo, lo tenemos así, el PMI no me lo dice, tenemos la teoría, tenemos todo, pero si no tenemos esas manitos, esos seres pensantes que estén ahí en esa maquinita del hacer, de planear, de trabajar en conjunto, tampoco se va a llegar. Nosotros de HC, con el equipo de trabajo, siempre les digo, muchachos, todos llegamos el primer día. Afortunadamente, en nuestra planeación está llegando el equipo 1 o 2 días, pero está todo el equipo, más tardar a los 4 días está el equipo completo. Y empezamos a trabajar esa planeación. Pero desde acá, particularmente el HC, tenemos que ser muy proactivos en ir a buscar a ese planeador, porque también depende mucho de la característica de ese líder. De pronto un Álvaro es muy proactivo y él está integrando el equipo, pero podemos tener un líder pasivo que se encerró allá con su portátil a revisar, a analizar la información y a votar. No, nosotros tenemos que ir a buscarlo, a hacer que las cosas pasen, y hacer las cosas pasen es saber cómo es la estrategia, qué se va a hacer, y desde HC nosotros tenemos que empezar a moldearnos a eso que se quiera hacer, y de ahí uno va diciendo, bueno, de acuerdo a este mantenimiento, desde mi perspectiva HC, mi aporte es este, y ahí hacemos que esa planeación avance. Por eso decía, tiene uno que ser muy proactivo, propositivo, y empezar a trabajar tanto el trabajo en equipo como trabajo colaborativo, porque también son cosas muy diferentes. Creemos que el trabajo en equipo es, yo terminé, me reuní con mi equipo HC y me fui. No, es que yo de mi disciplina, cómo le colaboro al planeador, cómo le programo a calidad, cómo calidad me apoya a mí, y empieza a trabajar uno en equipo y trabajo colaborativo.
Entonces, eso es lo que también para nosotros desde hace más o menos 4 años que hemos venido con esa práctica, nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Nos ha permitido en tiempo a veces muy apretado de planeación, de pronto a veces tenemos 6 semanas, 4 semanas, 3 semanas, y nos toca integrarnos rapidito, quemar pestañas, a organizarnos y tratar de que cuando empecemos a ejecutar los impactos sean mínimos. Es más, nos hemos dado cuenta hasta de las RT más que nos podría salir. Empezamos a ver, bueno, esta no puede salir RT, vamos a ir planeando porque esta es una posible RT y la vamos identificando, vamos trabajando sobre ello, que cuando se nos materializa, el tiempo de respuesta de nosotros es muy rápido. Eso nos ayudó mucho, 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 ¿verdad? Que la integración de las disciplinas es clave. Por eso te digo, de nada sirve armar un buen libro, unas buenas letras y no tengas personitas ahí que empiecen a analizar y a replicar. Todos, sí, entre todos. Sí, bueno, muchísimas gracias por su aporte. Saben que yo quería cerrar esta lámina con lo siguiente. Nosotros hemos aprendido que en el tema de la seguridad, uno de los factores bien importantes, además de lo que hablamos en la lámina anterior y en esta del tema de la prevención, es que el liderazgo asuma y se involucre en materia de seguridad. En una reunión, un gerente de la empresa que trabajaba en estos días se paró y preguntó, ¿quién es el gerente aquí de seguridad? Y entonces alguien dijo, no, es que esta empresa no tiene gerente de seguridad, tiene una coordinadora. Y entonces yo me paré y yo le dije, bueno, ahorita yo estoy aquí de gerente de la parada y yo soy ese gerente de seguridad. Porque es así, o sea, yo soy el gerente de calidad. Si yo soy el gerente de la parada, yo soy el gerente de calidad, yo soy el gerente de seguridad, yo soy el gerente de logística, yo soy el gerente de esos departamentos, porque me tengo que involucrar con ellos y ser protagonista con ellos para que las cosas sucedan, no buscando el protagonismo como tal, ni para tomar. Aquí en Venezuela le decimos tomarse la foto, no es para eso, sino para asegurarse de que ese alcance que nos dieron como contrato para ejecutar sea bien entendido, sepamos cuál es la importancia de ese alcance para la industria y para el país, para los trabajadores, que sepamos analizar bien ese alcance para poder hacer todos los análisis de riesgo que tengamos que hacer de ellos y hacer todos los procedimientos que tengamos que hacer y de asegurarnos que tengamos todos los servicios completos para que ese alcance se ejecute. Pero además de eso también, no como un simple trámite en el tema normativo, de que no, o sea, tengo que llenar este formatico y firmarlo y como ustedes allá en Colombia dicen, lo tengo que diligenciarlo. Porque esto es lo que dice la ley, que no sea solamente por lo que dice la ley, sino que sea, o para evitar sanciones, sino que sea como una cultura de trabajo, donde los líderes se involucren en estas materias. Yo quisiera responder, aprovechar el momentico aquí, una pregunta que está dejando uno de los compañeros, el amigo Eduard Pagola, no sé si lleva acento o su apellido o no, él está preguntando cómo hacer para que la empresa dote de implementos de seguridad a un grupo de trabajadores allá en Del Tamacuro. Bueno, bienvenido, Eduard, gracias por tu pregunta. En primer lugar, hay que hacerle entender a la representante de la empresa de que los implementos de seguridad no solamente es que son necesarios para que se ejecute el trabajo, porque son necesarios para preservarle la salud y la seguridad a la persona, en la vida de la persona, sino que es que también es un beneficio laboral que está bien clarito. Fíjate, no les voy a hablar de política mucho eso porque no quiero meterme en el tema político, porque no me gusta empañar con ese tema lo que estamos haciendo, estos trabajos bonitos que estamos haciendo de la enseñanza, pero el tener tanto tiempo en la industria me ha permitido poder decir estas cosas, ¿no? La segunda, aquí en Venezuela, amigo Edward, el segundo artículo de nuestra Constitución Nacional es el que garantiza que Venezuela, el Estado debe garantizarle la vida a las personas, ¿verdad? Porque Venezuela está constituida como un Estado de derecho y de justicia. Eso es lo que dice nuestra Constitución en el primero o segundo artículo. Pero en el segundo dice
verá que el Estado debe asegurarse de que todas las empresas hagan, o sea, todas las instituciones hagan lo que tengan que hacer para preservar la vida de los trabajadores. Entonces, invocando este segundo artículo y todo lo que se desglosa después, porque esto es nuestra ley primaria, que es la Constitución, bueno, hay que trabajar duro con los trabajadores para que exijan su derecho. Eso es lo que te puedo yo decir. Y entonces buscarte ahí la persona de seguridad, al supervisor, y ir subiendo de escala de nivel en nivel para lograr esto, porque no podemos permitir que un trabajador esté trabajando sin sus implementos. Aunque hay muchas cosas allí que uno puede investigar y se puede ahí hacer un análisis completo de por qué está sucediendo esto, pero esto es lo que yo te puedo comentar aquí por el tiempo que tenemos. De hecho, ya llegamos a la hora, quedan un par de láminas todavía por ver allí. Y el amigo Santos Torres dice: la gestión de paradas de planta, hablando de tambores, planeación, estos tambores siempre van a tener residuos, contemplarlo a la hora de intervenir estos equipos. Bueno, una cosa sí es cierta, nosotros tenemos que trabajar en equipo para que no todos los tambores traigan residuos, pero sí hay que contemplar una contingencia siempre, así como dice el amigo Santos, hay que tener siempre presente una contingencia para evitar sorpresas. Pues, esto es bien cierto, Santos. Muchas gracias por tu aporte. Bien, continuemos. Una de las cosas que tratamos en todos estos cursos, que es el tema de los indicadores de gestión, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente sucede en las paradas de planta? Que nosotros, cuando le preguntamos al equipo de la parada, ¿cuáles son los indicadores de la parada? Generalmente presentan, son la frecuencia bruta, la frecuencia neta y la severidad, que son los indicadores, reactivos. Yo les decía en estos días a ustedes, en este espacio, pero de otro curso, que los indicadores reactivos, los indicadores reactivos de eso, de la frecuencia bruta, de severidad y la frecuencia neta, que son lo que es la tasa de lesión o accidentes sin lesión y ese tipo perdido, esa cosa, puede tener que tenga otro nombre allá en Colombia. O sea, los indicadores reactivos, que son los que se dan cuando ya ocurre el accidente, para esa parada no me sirve de nada, para la que me está ocurriendo el accidente. Me sirve como análisis y aprendizaje para la siguiente parada. Entonces, como quiera que esos indicadores son importantes, porque al final igual también van a medir cómo fue el trabajo nuestro. Nosotros, decíamos al principio, debemos trabajar muchísimo en los indicadores proactivos, todo lo que tengan que ver con la prevención. Y bueno, Ernesto y Álvaro han hablado bastante de este tema, que es trabajar, por ejemplo, en la divulgación de accidentes de otras paradas, en las lecciones aprendidas, en las causas raíces de esos accidentes, en la incorporación, por ejemplo, de nuevas tecnologías, en el adiestramiento de personal en materia de ejecución de todo lo que son mecánicos, metalistas, soldadores, todo esto, pero también en materia de seguridad, las nuevas prácticas, las mejores prácticas, y trabajar también mucho en las observaciones diarias, estar trabajando con auditorías cruzadas, o sea, hacer un esfuerzo gigante en materia de lo que es la prevención. Y, por supuesto, incorporar los indicadores que hagan falta, no llenarnos de cientos de miles de indicadores. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Esa es materia que ahí están los datos. Y es que eso te empieza a hablar, Álvaro. Tú, entre más data tengas día a día, puedes anticiparte a cualquier evento. Ya tú vas viendo inspecciones, vas viendo observaciones, vas viendo condiciones, y de una, porque tú armaste un plan hace un mes, pero el plan te puede cambiar en un día facilito cuando empieza la parada. Nosotros por allá hace como 4 años con una compañera del cliente nos sentábamos y yo le decía: mira, nosotros tenemos, esto es un baile, nosotros tenemos que empezar a mirar cómo empieza a bailar la parada, y apenas que la parada empieza a bailar al primer día que nos entregan ese equipo, nosotros, ese plan que tenemos tiene que empezar a moverse y uno empieza a bailar con ella, porque eso no es piedra, no está escrito en piedra. En serio, tenemos que ser reactivos, y nos pasa. Nosotros en la parada pasada grande que tuvimos el año pasado, se nos presentó un evento el primer día, el segundo día, mentira, el primer día, un día después de entregar la planta. Imagínese. Eso fue de una.
cambiar shift, sentarnos, ven para acá, vamos a cambiar. Hicimos de una plan de choque y todo ese plan que traíamos trabajando con el equipo 4 meses se nos fue al traste en un día. Y nos tocó reforzarlo, mirar qué estaba pasando, y nos quedaban todavía 25 días de discusión y en el primero ya nos estaba pasando algo. ¿Y qué pasa? Es donde tú tienes que estar preparado para esa reacción rápida. Tienes que estar preparado. Nosotros aquí, yo no me puedo quedarme con que me accidentó la persona y listo, se me accidentó la persona, listo, lo importante es la integridad de la persona. Lo aseguré, lo llevé, lo entregué a alguien, lo llevamos a la clínica, lo están atendiendo, pero acá tengo 1000 personas todavía trabajando. Uno que tengo asegurado, ahora tengo que asegurar los otros 999 que tengo para que no le pase lo mismo o le pase otra condición. Y enseguida nos toca cambiar el plan y atacar. Y eso es lo que yo siempre he dicho, entender cómo nos baila la parada. No, ahí es donde empieza a bailar, atacarla. Ahí hay dos cosas, no sé si Álvaro tenía otra cosa que decir y Ernesto, pero ahí hay dos cosas bien fundamentales. El número uno es trabajar de inmediato en lo que tú llamas el plan de choque, que nosotros le decimos el cierre de brecha. Hay que trabajar durísimo en eso, en cerrar todas esas brechas, porque ocurrió el accidente, que lo preparamos todo para que no ocurriera y ocurrió. Y la otra cosa es donde se pone a prueba, muchachos, el rol de liderazgo del director de la parada, que ahí es donde él demuestra de que está hecho, ¿verdad? En ser un comunicador eficiente, ¿verdad? Y en un sastre, lo que dice el PMI en la 7ª guía, lo que se conoce como el tailoring. No sé si ustedes han hablado, han escuchado hablar sobre el tema, no sé si ustedes han leído sobre esto, sobre lo que es el tailoring, y lo que es adaptarse al entorno, que tú lo dijiste muy bien allí, pero desde otro punto de vista, ¿no? Pero porque si ya me ocurrió el accidente y tuvimos un poco de meses trabajando y el primer día me ocurrió el accidente, yo tengo que adaptarme ya a ese nuevo entorno. ¿Cuál es ese nuevo entorno? De que la gente va a tener en su cerebro, toda la gente va a tener en su cerebro que algo malo hizo la cabeza de la empresa y ocurrió el accidente, porque nadie va a decir que fue por alguna mala práctica o alguna cosa, y nadie va a estar pensando en eso en el liderazgo, pero los trabajadores sí lo van a pensar. Oye, algo malo hicieron en la cabeza de la empresa que ocurrió el accidente, y entonces, y además, oye, tenemos que cuidarnos más porque nos puede ocurrir lo mismo que le ocurrió al compañero que se acaba de accidentar y apenas empezó la parada. Entonces, tenemos ese hándicap en contra, y ahí es donde el director de la parada tiene que hacer todos los esfuerzos para revertir eso y entonces y llevar a buen rumbo, pues a buen puerto, como decimos por ahí, este barco que es la parada de plan. Ernesto o Álvaro, ¿algún otro comentario aquí con respecto a esta lámina? Sí, ahí digamos que para cerrar este tema, la resiliencia para nosotros debe ser un tema bien importante que tenemos que desarrollar, y lo vemos cada vez que nos pasa este tipo de eventos no deseados. ¿Qué está esperando, digamos, nuestros compañeros técnicos? Que nuestro liderazgo salga a, digamos, a impulsar y realmente a ayudar y aportar para que volvamos a entrar a una planta. Nos ha pasado cosas en Torres que después la gente dice, uy, pucha, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar. Sí, digamos que si nosotros la tenemos clara como líderes y no pasándonos cosas encima, por ejemplo, asegurar nuestros espacios confinados después de un evento no deseado, es clave. Ahora, tú le dices, liderazgo con empoderamiento. Y creo que para eso están diseñadas todas las visitas gerenciales que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? No es solamente para ir a la foto, como dice Álvaro. No, realmente nosotros tenemos un contexto en nuestra estructura mental que va a aportar a ese tipo de cosas. Además, y para finalizar ahí, para no alargarme, el personal siempre, cuando nos ve como líderes en el campo, va a haber un empoderamiento y va a haber una actitud diferente, ¿sí? Con el solo hecho de que nosotros estemos ahí, podemos identificar, tú lo dijiste, por ejemplo, ese supervisor que le pregunta por su hija, por su esposa, esos detalles de que seguramente son muy pequeños, aportan harto para que un técnico de nosotros se sienta empoderado para hacer las cosas bien. Correcto, avancemos. Bien, bueno, les agradezco mucho que estén ahí todavía conectados. Ya nos pasamos de la hora, pero vamos a seguir aquí.
Y fíjate lo que tú acabas de decir, mira, Álvaro, decantó lo que tú estás diciendo, y esa es la realidad, el empoderamiento del personal. ¿Y por qué tenemos que trabajar en ese empoderamiento? Bueno, para poder fomentar, ¿verdad?, que cada trabajador que tengamos nosotros, se sienta dueño de la seguridad, no solamente de él, de su seguridad, sino que también vea y sea otro par de ojos más que nos ayuden a visualizar cosas que de repente el equipo, porque está metido en la tarea, no se da cuenta que hay alguna otra condición allí, y entonces ese otro par de ojos de esa persona que empoderamos nos va a ayudar a mirar más cosas, más que lo obvio, pues, sino, o sea, mirar otras cosas, y eso va a contribuir a que no ocurran los accidentes, y que, bueno, que el trabajo se haga o sea, de buena manera, de una manera integral y de alta calidad. Y otro factor que está aquí al final es que, afortunadamente, ya ustedes me llamaron viejo y dinosaurio y no sé qué, nosotros venimos de los años 80, de trabajar en los años 80. Yo comencé en la industria, en la parte de adentro de la industria, comencé trabajando como artesano. Fui ayudante de la persona que hace el sandblasting, el que hace el chorro de arena. Yo fui ayudante, colaba arena, entré como obrero, colando arena en una tolva para que el sandblastista pudiera limpiar la superficie de las paredes, las torres, los tambores, para poderlos pintar. Hacíamos una preparación de la superficie con chorro de arena o con granalla. ¿Y qué pasaba antes? Los supervisores, los mismos trabajadores, se cortaban la piel, o se les caía una uña, se les daba un machucón, y escondían ese evento. ¿Por qué? Porque además de que perdían los días de trabajo, ya no lo buscaban más para trabajar en otra parada de planta, porque no, este se accidentó, usted no entra más. Entonces, esa represalia que existía antes, que bueno, ha ido mermando, por lo menos a lo largo de estos años, de estos últimos 20 años que estuve en la industria, no se vio tanta represalia así, aunque sí en algunos focos siempre ocurre, hacen que la gente evite dar información acerca de los accidentes, y por eso no aprendamos de ellos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con que nosotros como líderes nos comportemos como tales, y no estar trabajando solamente en el tema de la represalia, porque si no, desde esa cantera y desde ese lugar no vamos a sumar cosas positivas en materia de seguridad. Bien, aquí ya llegamos al cierre, para que no se vayan sin el cierre. No sé si quieres hacer algún resumen de lo que hemos visto. Me gustaría, Ernesto, que leyéramos aquí estos 10 cuadritos que están aquí, de las cosas que hemos hablado. Léete tú los 5 de arriba, Ernesto, y algo los de abajo, para que se equilibre la cosa, Ernesto. Bueno, el primer punto que nos deja reflexionar es reducción de costos. Lo hemos dicho, ¿no? Nos apoya, la seguridad hace parte del proceso, nos ayuda al proceso, y por ende, pues, debe impactar positivamente si se da de buena forma también la parte financiera de ese proyecto. Entonces, claro, mejora de la eficacia y la productividad. Dicho, una de las reflexiones. Cumplimiento normativo. Yo creo que una de las disciplinas que más norma tiene es la seguridad en el trabajo. Eso tiene legislación. Yo creo que nosotros seguimos leyendo y no terminamos de leer normas, códigos, y sale otra. Y cada vez que vamos enfrentando un mantenimiento nuevo, tenemos que investigar, porque por allá alguna eléctrica, alguna norma debe haber, y a nosotros acá en Latinoamérica, que nos cubre la española, la jocha, la Hans, todas nos llegan. Sí. Más la nacional, más la local. Entonces, somos expertos comprando refritos. Sí, entonces siempre es algo que sí o sí tenemos que cumplir. Mejora del clima laboral. También, ahora voy a decir algo al final de esta. Mantenimiento de la reputación corporativa, es claro, y de pronto que hemos venido nosotros trabajando para este tema. Nosotros hemos venido hablando de Paraguay humanizada, o sea, dejando de pensar en, como lo hicieron aquí, vulgarmente, en el frasco, en ese hierro que tenemos allá que hacer el mantenimiento, que es el reactor, que es la torre, que es el drum, que es la tubería. Pues siempre nosotros, cuando planeamos, ¿en qué nos centramos? En el equipo.
en el equipo. Y resulta, ¿quién hace el mantenimiento? La gente. Las personas. Entonces, no, sí, yo desde que estoy metido en esto, siempre y hace unos años hemos venido trabajando de que, oiga, lo que tenemos aquí son los muchachos, no máquinas, y los muchachos son los que hacen que esto sea, que sea exitoso, ¿no? Y hemos empezado a trabajar con nosotros acá con una serie de metodologías acá nosotros en Cartagena, a llevarle muchas cosas, a inventando muchas cosas para que la persona se sienta agradable dentro de la actividad, ¿verdad? Que tenemos y a trabajarle el tema emocional, porque es claro, tú viniste hace como un mes y medio por ahí que trabajamos el tema de las emocionales, aquí lo vimos. Sí, Claro, traemos a la doctora Mirle Camargo y habló sobre el tema. eso es clave, porque no, mira, nosotros empezamos un día hasta 22, 23, 24 días, 15 días aquí, trabajando día, noche, intermedio descanso. No se te acaba el cuerpo solamente físicamente, te debilitas mentalmente. Ya hay un momento que tú no quieres saber de noche, no quieres saber de día, no quieres saber de ruta, no quieres saber de alimento, no quieres saber nada, ni del agua a veces. Entonces empieza uno a trabajarle a los muchachos, a darle vuelta. De pronto en otro espacio explicaremos algo que identificamos y es cómo articulamos a que vivamos la parada en una forma alegre, porque tratamos eso, porque son personas que estamos trabajando. Y no solamente a esos muchachos, sino a todo ese equipo administrativo que tenemos, los programadores, el director, los supervisores, también está, porque eso tiene una carga emocional todavía más fuerte que los mismos muchachos que están allá abajo y todo el equipo de HC y calidad. Entonces, y de pronto sacamos por aparte y hacemos un zoom de eso. Entonces quería decirle esa parte que nosotros acá nos ha funcionado mucho y va mucho con esa parte de la mejora del clima laboral. Y el último que tiene Álvaro ahí abajo, que lo va a leer, que es promoción de una cultura de la mejora continua. Nos ayuda mucho. Dale, Álvaro. Bueno, control de la calidad es algo de la integralidad que tenemos que tener. ¿Sí? Así como hacemos y esforzamos porque no se nos accidente nadie, la calidad es súper importante para que nuestros trabajos lleguen al final bien. Reducción de retrasos en el cronograma. Digamos que si nosotros le invertimos tiempo planeando bien, seguramente vamos a reducir retrasos que pueden generar eventos que no deseamos. Mejora en la planificación y ejecución. Le hago énfasis al tema de las buenas prácticas y metodologías que podamos tener de lo que tenemos ahora. Yo creo que hay buena literatura y hemos usado mucho el PMI, nos ayuda mucho y es orden, es puro orden, no son cosas extraordinarias, así que es puro orden. Protección de activos críticos. Siempre, creo que en todos los eventos tenemos reactores, tenemos activos que realmente son críticos tanto por proceso como por ya actividades de mantenimiento. Y como decía Ernesto, promoción de una cultura de mejora continua, yo creo que es clave en este tema. Yo creo que nosotros nos identificamos por ser una de las industrias más críticas, que de pronto hemos desarrollado más herramientas, que nuestros EPP son, digamos, de una calidad buena. Entonces yo creo que eso es clave y sobre todo para que lo que pensamos planeando le llegue a la persona que está al frente de un trabajo, soltando un perno, cambiando un plato de una torre, abriendo un manhole. Eso es súper clave porque así aseguramos que todo el mundo piense de la misma manera. Bien. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a los participantes, a los compañeros que hicieron preguntas. Me voy con dos frases. Una, la frase que le dije de mi supervisor que me decía que la seguridad no solamente es lo primero que tenemos que hacer, sino que tiene que estar en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y el otro, lo que acaba de decir Álvaro del tema del empoderamiento. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo, nosotros los líderes de parada de planta, los directores de parada de planta, trabajar muchísimo en asegurarnos de que cada individuo que está en una parada de planta se sienta dueño de su proceso de seguridad. Si logramos eso, estoy seguro que no va a ocurrir ningún accidente, porque todo el mundo va a estar trabajando en el mismo camino, remando para la misma orilla, y eso va a ser, o sea, va a haber una sensibilización tal en materia de seguridad
que va a ser una parada muy exitosa en materia de seguridad. Y bueno, finalmente me siento complacido bastante de la participación de ustedes dos. Gracias por atender mi llamado y por auxiliarme en esto de compartir nuestros conocimientos y saberes con los muchachos, con el resto de las personas que están aquí conectadas, los valientes que están aquí más de 70 minutos escuchándonos a nosotros con nuestras experiencias. Y bueno, ponerme a la orden nuevamente, Álvaro, a tu equipo, que nos queda pendiente todavía una reunión con ustedes para que seguir ayudándolos allí en el tema de la planeación ahí de alquilación. Claro que sí. Y bueno, no sé, un minuto más para que se despida cada uno, Álvaro y Ernesto, por favor. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias al equipo. Están preguntando tu teléfono, Álvaro, para llamarte a las chicas y también a la de Ernesto. Bueno, al privado ahí pasamos datos. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un honor poder estar al frente del auditorio y poder hacer parte de este proceso de la comunidad que estamos armando. Entonces, seguramente continuamos. Aquí estamos cada 8 días, Dios mediante, cada vez que podamos, atentos a los temas. Y nada, yo creo que esto es ayudas para todos. Todos tenemos que aprender, todos tenemos que aportar. Gracias a todos y una feliz noche. Álvaro, un abrazo. Ernesto, gracias, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Verdad que se mantiene algo que ya veníamos hablando, como te decía. Y no, aquí estamos todos para aportar, para aprender entre todos, para construir. Muchos de amigos de ustedes han trabajado con nosotros, con Pedro, trabajamos un tiempo, Javier Gil, por acá está Guariato, ¿sabes? Muchas personas que, y cuando se inició Alquilación también hubo muchos de ustedes acá que trabajaron con nosotros y bueno, ya que hemos aprendido mucho por acá, con Willy López, eso es una cantidad de gente que ha venido por acá. Javier Villa también. Javier Gil, o sea, mucha gente y verdad, agradecido, ¿verdad? Y no, para lo que estamos aquí, eso, para intercambiar conocimiento, aprender y por lo poco que uno por acá tiene menos tiempo, también compartir, ¿verdad? Que uno no sabe en qué momento cualquiera de estas palabras lo puede ayudar a uno a tomar una decisión cuando estamos trabajando. Es muy bueno, de verdad que me siento muy satisfecho por el momento. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos, especialmente por ahí también, vi que está mi hermano Daniel Polina, está Roberto Coronel, con tanta gente buena que está por ahí, está la leyenda de Santana, Feliz Lugo, tanta gente que está por allí, bueno, agradecido con todos, me disculpa que no los salude a todos, o un saludo para todos, para que no se sientan, está Henry Abreu, imagínate, qué cosa tan buena, ¿eh? Aunque ese es de las Águilas del Zulia. Bueno, un abrazo a todos, feliz noche, Mirialvi, espero tu indicación.